Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a algún experto o experta de Iberoamérica para explorar las oportunidades que tenemos como región frente al mayor desafío de nuestros tiempos, la modificación del clima a nivel global. En el pasado, los medios de comunicación tenían una tendencia clara cuando hablaban de temas ambientales. Los presentaban como fenómenos completamente ajenos al ser humano. Sin embargo, esta costumbre ha ido cambiando por fortuna. Las noticias sobre el entorno que nos rodea y las alteraciones que provocamos en él no solo han migrado de narrativa, sino que cada vez despiertan mayor interés en el público. Para indagar más al respecto, hoy nos enlazaremos hasta España y conversaremos con nuestra primera invitada, Isabel Moreno. Ella es física, meteoróloga y especialista en comunicación del cambio climático. Pero antes de iniciar, ¿qué les parece hacer un breve recorrido por lo más relevante de la actualidad climática en el mundo? Comencemos. Cada año, con la llegada de la primavera y de la época de reproducción de muchas plantas con flor, se presenta también la alergia estacional. Una alergia es una reacción del sistema inmunitario a un agente externo inofensivo, como el polen de las flores. Los síntomas comunes de la alergia estacional son estornudos, ojos llorosos, picazón y congestión nasal. Para la mayoría de las personas no significa un peligro, pero sí puede afectar el disfrute de la vida durante varios meses. 30% de la población enfrenta este problema agudizado por el cambio climático. Y es que, según múltiples estudios, a medida que el mundo se calienta, las floraciones comienzan antes, duran más y producen más polen. Por ejemplo, una investigación publicada en 2021 concluyó que, en promedio, la temporada de polen se ha alargado 20 días en Estados Unidos durante las últimas 3 décadas y que las concentraciones del alérgeno han aumentado un 21%. A las personas con alergia estacional se les recomienda consultar a un especialista para identificar el tipo de polen al que son sensibles y así evitar exponerse a la floración de esa especie. España es el principal productor de aceite de oliva en el mundo y, por sí, solo cubre hasta 40% de la demanda global. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters informó que las olas de calor de la primavera pasada y la sequía del verano de 2022, asociadas al cambio climático, han complicado el suministro actual. El Consejo Oleícola Internacional declaró que este año la disponibilidad de aceite de oliva será 20% menor respecto a la producción de 2021, y conforme pasa más tiempo sin lluvia, las previsiones empeoran. El país europeo ya ha reportado una subida de precios de 60%, provocando que las ventas del producto caigan. La revista española Ethic dice que los olivares han evolucionado con el clima mediterráneo y destacan por su resistencia a la escasez de agua. No obstante, los acontecimientos recientes evidencian que incluso este cultivo icónico podría ser afectado gravemente por los efectos del calentamiento del planeta, poniendo en peligro una fuente de subsistencia, cultura y comercio milenaria. La tortuga carey es una de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro crítico de desaparecer a causa de la depredación humana por su carne y huevos, la pesca incidental, el desarrollo costero y la contaminación. Ahora, además, está amenazada por el cambio climático, pues las temperaturas extremas de las crecientes olas de calor literalmente asfixian a las tortugas bebé en su nido. Para salvarlas de la extinción, desde hace más de 20 años, se lleva a cabo el proyecto de tortugas marinas de Barbados. Científicos participan con el marcaje de individuos para monitorearlos y mejorar el cuidado, mientras que las comunidades locales promueven el turismo basado en prácticas sostenibles. Cada agosto, cuando las tortuguitas salen del cascarón, el personal del proyecto hace guardia y las ayuda en caso de alguna emergencia. La ONU señala que Barbados tiene la segunda mayor población de tortugas carey del Gran Caribe.
y es una muestra de que el éxito en conservación es posible. Está una fracción de la humanidad que, pese a la contundente evidencia, aún se mantiene escéptica al cambio climático. Otro tanto no niega el fenómeno, pero evitan hablar de ello. Lo minimizan o se rehúsan a asumir un compromiso para frenarlo. Lograr que estas personas pasen a las filas de la acción climática requiere de un esfuerzo mundial en el que la comunicación y la psicología juegan un papel muy importante. Uno de los grandes problemas que enfrenta la comunicación del cambio climático es el escepticismo que lo rodea. De acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2018, solo en la mitad de los países la mayoría de la población considera que el cambio climático es una amenaza seria. 20% de las personas piensan que se trata de un riesgo menor y 9% cree que no representa peligro alguno. En este contexto, Isabel Moreno nos cuenta por qué es tan difícil hablar sobre cambio climático. Si esto fuese tan sencillo como contar exactamente en qué consiste el cambio climático, pues ya estaría resuelto el problema, pero estaría resuelto no ahora, sino hace 40 años, que fue cuando empezamos a saber que esto era un problema serio y que realmente estábamos cambiando el clima del planeta. O sea, podemos remontarnos a 1988, fue, ¿no?, cuando James Hansen dijo frente al Congreso de los Estados Unidos que realmente estábamos cambiando el clima de la Tierra. Necesitamos meter dentro de la conversación de las personas y dentro de estos temas de conversación habituales el problema que estamos causando no solamente al clima, sino a todo el planeta en general. Y es que el cambio climático no solo significa temperaturas más altas o lluvias más escasas, también conlleva la posibilidad de que nuestra ciudad desaparezca con la subida del nivel del mar, que nuestro deporte favorito deje de practicarse por falta de condiciones propicias o que la bebida que más nos gusta ya no pueda ser producida debido a la pérdida de recursos naturales. Meter estos temas dentro de la sociedad es lo que hace que la sociedad demande y que además tengamos esa capacidad de crear esa conciencia. En este sentido, Isabel Moreno señala que una de las grandes oportunidades para ganar terreno es el uso de tecnologías que prácticamente todos tenemos a nuestro alcance. Yo donde más hablo de cambio climático es en mis redes sociales. Pero cuando yo hablo de cambio climático en mis redes sociales, que es también lo que me ha hecho ser reconocida, siempre me quedo con la sensación de decir, ¿y qué? O sea, yo te he contado una cosa súper interesante sobre el deshielo, vale. Pero eso te lleva a ti a pensar que a lo mejor no deberías estar yendo al trabajo todos los días en coche si tienes un tren que te deja en la puerta del trabajo y solo tardas 10 minutos más. Es decir, por sí solas las redes sociales no tienen la capacidad de hacer que la ciudadanía pase del interés en el cambio climático a acciones concretas para contrarrestarlo. Se necesita un ingrediente extra. En lo que he visto que realmente influye a la hora de adoptar acciones que realmente son buenas para el medio ambiente es hablar con la gente. Y en esto algunas redes sociales tienen un poder muy importante. Nuevas redes sociales como por ejemplo Twitch te permite hablar con la gente que te está viendo en ese momento. Entonces si tú estás hablando con esa gente, eres capaz de resolver sus dudas, mostrar cómo lo haces tú, ver los posibles problemas que tenga esa persona en concreto para comportarse de una forma u de otra y también dar ejemplo. Las redes sociales también te pueden servir para dar ejemplo, para decir, mira, no cojo ascensores, voy andando siempre. Siguiendo esta estrategia, especialistas como Isabel Moreno se han percatado que aún hay deudas pendientes con las audiencias en lo que a comunicación de medio ambiente y cambio climático se refiere. Creo que nos hemos estancado en el discurso de reciclar y no estamos avanzando más allá. Me parece que realmente no somos conscientes del impacto real que tenemos con nuestras acciones. Aquí en España, por ejemplo, hace unos meses hubo un revuelo tremendo porque un ministro hizo un vídeo
hablando sobre el impacto que tiene consumir carne en el medio ambiente y en concreto en el cambio climático. Se montó un revuelo tremendo. Sí, lo vi. Pero este vídeo no decía nada erróneo. Científicamente no nos estaba diciendo nada nuevo. ¿Cuál era el problema? Que atacaba a la sensación de individuo, a lo que a nosotros nos hace identificarnos con algo. En resumen, al hablar de cambio climático no solo importa lo que dice la ciencia, sino también lo que sienten las personas. Tenemos que tener otros mecanismos que nos ayuden a tocar esa fibra para decir, vale, es cuestión de identidad, es cuestión de sentimiento de grupo, pero tenemos que cambiar este comportamiento. El éxito al dar a conocer estos aspectos a través de la comunicación de cambio climático y la educación ambiental no está garantizado. No obstante, podemos echar mano de ciertos elementos que nos ayuden a influir en las personas para salvaguardar al planeta. Hay muchas soluciones y además, en función de a qué te dediques, cómo es tu vida, en qué sector trabajes, hay que comunicar más esas soluciones. Es decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto, porque como decíamos antes, hay un juego con varias emociones. El humor siempre está, o sea, siempre tiene que estar para convencer a alguien de lo que sea. Pero también juego con la sorpresa, con el miedo, porque el miedo es una emoción y el miedo también es válido. No podemos basar todos los mensajes en el miedo, no, pero el miedo está ahí. El hecho de que se pueda derretir el permafrost y que puedan volver algunas bacterias que causen enfermedades, eso da mucho miedo. Y eso es así. Y la esperanza. O sea, al final, mezclar el miedo con esperanza, con se puede hacer, podemos hacerlo. La mala información y la desinformación abundan en la conversación climática. Informar mal es ofrecer datos engañosos, incorrectos o completamente falsos, pero sin la intención explícita de engañar. Mientras que detrás del acto de desinformar sí está el propósito de mentir. Cada semana invitamos a un especialista de la región para abordar las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Se trata de un concepto que ha brincado del ámbito científico a las arenas de toma de decisiones y de ahí a nuestras conversaciones de todos los días. Actualmente no solo sentimos el cambio climático, sino que hablamos del tema en el transporte, en la oficina o en la cena. Esta trascendencia ha sido en gran medida gracias a los medios de comunicación y al trabajo de periodistas como Fermín Kub, nuestro segundo invitado, quien nos acompaña hoy en Reporte Climático. Fermín es editor para el Cono Sur de la plataforma periodística Diálogo Chino. Desde Argentina nos compartirá su perspectiva sobre los retos, fallos y aciertos al informar sobre cambio climático. Comunicar cambio climático no es tarea fácil, es un asunto intrincado y con frecuencia deprimente. Sin embargo, sondeos como los que realiza de manera periódica el Reuters Institute de la Universidad de Oxford evidencian un creciente interés del público en el tema. Fermín Kub nos cuenta cuál sería el primer paso para satisfacer esa demanda de información. Lo central me parece que es entender al cambio climático como un tema transversal a cualquier medio de comunicación, no como una especialidad necesariamente. Si bien hay periodistas especializados, como es mi caso y el de otros colegas, creo que lo central es hoy por la características del propio tema, lo ideal es que una redacción, un equipo de periodistas, de comunicadores puedan entender al tema como transversal para sociedad, para política, para economía, que haya una mirada de todo el medio de comunicación sobre el tema. Claramente la transversalidad es necesaria, pero también representa una posible ventaja para el periodismo. Pienso, bueno, un día puedo estar escribiendo de los efectos de la sequía en el Cono Sur y su relación con el cambio climático, pero al día siguiente puedo estar hablando de un proyecto económico y su relación con los impactos en términos de emisiones, por ejemplo, o el metano que generan las vacas, por ejemplo. Es realmente una agenda muy diversa que le da muchas posibilidades al periodista en términos de cómo comunicarlo. Quienes se embarquen en esa misión
deberán prepararse. Así lo explica Fermín Cupo. Requiere definitivamente una cierta capacitación, creo que tiene un elemento diferencial con otros tipos de periodismo, pienso en las clasificaciones típicas, sociedad, cultura, economía, política. Si pensamos en clima, hay una cierta curva de aprendizaje que tiene que atravesar el periodista, por lo que idealmente deberíamos tratar de pensar en redacciones, en medios de comunicación que puedan tener al menos un periodista especializado que pueda ayudar a toda la redacción. Dicha persona podría, por ejemplo, orientar a sus colegas para que no olviden que el cambio climático es un fenómeno de escala planetaria con implicaciones locales. O yo estoy en Argentina, cómo comunicar un tema de suba de temperatura, suba de emisiones que afecta a todo el mundo. Bueno, lo ideal es poder encontrar esas formas para localizar el tema y ver, bien, esto está pasando a nivel global, pero ¿qué está pasando a nivel local? ¿Qué es lo que está pasando en mi ciudad, en mi pueblo, en mi comunidad, en mi región? Que permita también que la audiencia se relacione de una manera distinta con el tema al momento de contarlo. Porque no es lo mismo si yo voy a estar hablando de osos polares en América Latina, donde no hay osos polares, y en vez estoy hablando de una especie autóctona local que está relacionada de una cierta manera con la variación de la temperatura. El componente afectivo es otro factor a tomar en cuenta y en este sentido parece que los productos de comunicación tipo documental influyen más en las audiencias que las noticias diarias. Si bien está cada vez más presente en los medios de comunicación, tenemos que pensar de qué manera estamos contando las noticias sobre el cambio climático, porque todavía hay una cierta distancia entre la audiencia y los periodistas en términos de cómo estamos informando y cómo estamos contando el tema, y también tenemos que hacer un poco de autocrítica nosotros de, bueno, especialmente los periodistas especializados que tenemos más herramientas para poder comunicar este tema, en cómo vamos a, no me gusta la palabra simplificar, pero cómo vamos a explicarlo de una manera que lo pueda entender tanto el productor agropecuario como el activista ambiental, digamos. En América Latina, por desgracia, aún estamos muy lejos de conseguir ese éxito. En algunas partes del mundo, pienso en medios grandes de Estados Unidos, de Europa, hay redacciones ya con 10, 15 periodistas trabajando temas de cambio climático. En América Latina la gran mayoría de las redacciones no tienen ni una persona dedicada al tema. Y hay un cierto sesgo todavía de parte de muchas redacciones a informar sobre este tema, por lo que queda todo un camino para recorrer. Pese a ello, los periodistas de la región han logrado abrirle un espacio en la opinión pública a sucesos que antes pasaban inadvertidos, como las COP o conferencias de las partes. Todos los países representados bajo el paraguas de Naciones Unidas se juntan una vez por año en una ciudad distinta, que es como el espacio, el momento del año para discutir políticas de cambio climático, donde nos encontramos con diferentes actores, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que se llama las delegaciones de los países. Cada país manda a un grupo de representantes de diferentes ministerios, de Cancillería, Agricultura, Energía y demás. Después está todo el mundo de sociedad civil, ONG, y después nos encontramos también con los periodistas, digamos, con medios de todo el mundo que estamos allí. Son 2 semanas de una conferencia en la que compartimos el mismo espacio, y es realmente desafiante una cobertura de este tipo, porque es un evento multitudinario con una gran cantidad de posibilidad de temas para abordar, y requiere un ejercicio bastante entrenado de parte de periodistas para ver, bueno, cómo lo voy a abordar, cómo lo voy a tomar, y cuál es la mejor manera. Y posteriormente los periodistas encaran el reto de hacer que el tema de cambio climático vaya más allá de esa coyuntura. Que son uno de los momentos en el año en el que más se habla de cambio climático, que eso es uno de los problemas también, que hay mucha fluctuación de acuerdo a cuándo y cuándo hablamos de cambio climático. Me preguntan amigos y colegas inmediatamente después de las conferencias, bueno, ¿vale la pena esto? Digamos, ¿tiene sentido que todos los años se estén reuniendo 30.000 personas? ¿Se solucionó la crisis climática? Bueno, ojalá fuera tan sencillo. Es un espacio de política pública donde se tienen que lograr consensos. Sabemos lo difícil que es lograr consensos entre países con posiciones tan divergentes. Ha tenido cierto éxito. Pensemos que el Acuerdo de París, el principal marco de política de cambio climático del 2015, surge a partir de estas conferencias. Es bastante frustrante también, y parte de nuestro rol como periodistas ahí en las conferencias es justamente, bueno, poder identificar
está bien, qué está mal, qué es ambicioso, qué no es ambicioso y poder decirlo. Además de cuestionar la forma en que narran las malas noticias, los periodistas pueden ir en busca de lo que sí se está haciendo bien. Si ahí hay una brecha enorme, porque hay un montón de historias que no se están contando y que podríamos estar haciéndolo, de agricultores que se están adaptando a la crisis climática con prácticas que están haciendo en territorio, a proyectos comunitarios de energía solar y energía eólica, a programas de introducción de buses eléctricos en ciudades de América Latina como Santiago de Chile, o casos de éxito a nivel nacional como el de Uruguay. Digamos, hay realmente historias para contar. Y ahí también hay un error propio de parte de los periodistas de cómo lo estamos haciendo, porque tenemos que ponernos en el papel de los lectores, de la audiencia en general, cuando comunicamos. Es en ese proceso donde la corriente de periodismo de soluciones juega un papel fundamental. Una mirada de cómo seguir y ofrece una línea, una idea de cómo contar historias y la importancia de buscar esas historias, porque es parte voy a ser crítico de nosotros periodistas, pero de la comodidad en la que estamos, porque no estamos saliendo a buscar esas historias. Ahí está el problema. No nos estamos tomando el tiempo para ir a territorio, para hablar con las fuentes, para buscar, para ver lo que se está haciendo, para hablar con la sociedad civil, que nos cuenten sobre sus proyectos. Y gran parte del error de que esas historias no salen a la luz es nuestro. Es por un lado por sesgo de editores que piensan que la historia catastrofista, sensacionalista rinde más, entonces van directamente ahí, y porque realmente hacer periodismo de soluciones requiere más tiempo en general, requiere recursos de parte de la empresa periodística. Quizá la respuesta esté en un cambio de paradigma donde no veamos la alteración del clima como un problema aislado, sino como parte de una emergencia mucho mayor. Creo que como periodistas especializados, como periodistas también no especializados, hay que entender a la era en la que estamos definida por la actividad humana, por la influencia de la actividad humana, porque si hablamos de crisis climática no podemos no hablar de crisis de biodiversidad, por ejemplo. Si hablamos de lo que pasa en los océanos, no podemos hablar de lo que pasa en tierra. Es decir, está todo interrelacionado. Y nosotros tenemos que poder buscar comunicarlo eso y tratar de hacerlo entender a la audiencia. El desafío son los tiempos, los espacios. Si yo tengo una nota de 1000 palabras, es difícil dedicarle más de 2-3 párrafos al contexto para explicarlo, pero tenemos que hacerlo, porque si no es el mismo micronúcleo de personas que nos lee, que nos consume, y no terminamos de llegar a la audiencia generalizada, y ese tiene que ser el objetivo. Esta es una labor pendiente del periodismo y de las audiencias. Yo creo que lo central es poder identificar medios de comunicación de confianza, en los que sabemos que se está haciendo un trabajo detallado, pormenorizado, de calidad en ese sentido, que esto no necesariamente van a ser medios masivos, pueden ser medios de escala pequeña o mediana. Hay proyectos muy interesantes en toda América Latina de medios de comunicación de una escala más chica que están haciendo muy buen trabajo para comunicar estos temas. Y pensar, determinar dentro de la sobreabundancia de información con la que nos encontramos, como vos decías, Iván, ¿en dónde voy a dedicar mi tiempo para buscar información? También pensar en tener una mirada crítica de lo que estamos leyendo, no asumir y pensar en que hay cada vez más formatos y espacios nuevos donde podemos consumir información. No necesariamente tiene por qué ser el noticiero de las 8 o el programa de radio o el artículo periodístico. Busquemos formatos nuevos, redes sociales, si las utilizamos, y tengamos cuidado, especialmente si nos vamos a meter a consumir información en redes sociales, que es perfectamente válido. Pensemos de quién estamos consumiendo información en redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado en este reporte climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.